Buenos días, mi nombre es Renzo Gómez, soy escritor y soy de Argentina. Nací en un pequeño pueblo que se llama Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Es un pequeño pueblo donde ha crecido también y se ha desarrollado el gauchaje. Argentina tiene muchos sitios diferentes, pero la zona de Buenos Aires particularmente es donde nace la literatura rioplatense. Es decir, ¿qué es la literatura rioplatense? La literatura rioplatense es la literatura, es decir, la narrativa, que comprende a los autores oriundos, nacidos en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y también de la República Oriental del Uruguay. Los mayores exponentes de la literatura rioplatense son Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan José Saer y, por supuesto, Mario Lebrero. Mario Lebrero fue particularmente un autor uruguayo. Cuando hablamos de narrativa, ¿qué es la narrativa exactamente? La narrativa es el arte de contar una historia. ¿Y qué se necesita entonces para contar una historia? Son tres cosas sencillamente. Primero necesitamos un lugar físico, es decir, un espacio. Luego necesitamos un personaje, básicamente. Y luego, como todo ocurre, en realidad, una acción. Es decir, un personaje que realiza un movimiento, es decir, un personaje que se mueve, que camina. Y fíjense que si nos ponemos a pensar en ese sentido, a la narrativa podemos encontrarla en todos lados. En una anécdota que nos cuenta un amigo, en las historias que nos contaban nuestros abuelos, y en cualquier lugar donde haya una historia. Es decir, lo único que necesitamos para que la narrativa exista son tres acciones. Básicamente tres factores distintos. Tenemos nada más que los personajes, necesitamos un lugar físico y una acción que realice un movimiento determinado, una palabra, lo que fuera. Hoy vamos a leer un cuento de María Inés Falconi, una escritora argentina que nació en la provincia de Buenos Aires y que editó libros como Caídos del mapa y El secreto del tanque de agua. En esta ocasión vamos a leer un cuento que se llama Un email para la abuela. La abuela Teresa tenía una hermana que se había ido a vivir a España. Aunque era su tía abuela, Romina la llamaba la abuela Conce, porque, según decía, tenía más cara de abuela que de tía. Todos los viernes, la abuela Teresa recibía una carta de la abuela Conce en un sobre chiquito y medio transparente con una franja cruzada que decía vía aérea y montones de estampillas raras. La abuela le contestaba y el lunes, aunque estuviera diluviando, salía para el correo con otro sobre que también decía vía aérea. Una semana el cartero no vino y tampoco vino la siguiente. La abuela estaba preocupadísima. Primero protestó contra el cartero, después contra el correo y finalmente contra el gobierno argentino, el rey de España, el servicio meteorológico. Finalmente se convenció de que algo malo tenía que haber pasado y llamó a su hermana por teléfono. Pero Teresa, sí que te contesté, le dijo la abuela Conce. Te mandé como 10 cartas. Entonces se perdieron en el correo, protestó la abuela Teresa. Pero no, mujer, ¿qué correo ni correo? Te la mandé por Emilio. ¿Emilio? ¿Quién es Emilio? Yo no conozco a ningún Emilio, se enojó la abuela. Emilio le dicen aquí. Vosotros lo llamáis email. Según creo, le explicó la hermana, que ya se había acostumbrado a hablar a lo español. Se las mandé a tu hijo Jorge a la oficina. No te entiendo, Conce. ¿Me las mandaste por Jorge o por Emilio? Por computadora, Teresa. ¿Qué desactualizada estás? Anotá mi dirección, así me contestás. La abuela Teresa le contó a Romina la conversación con su hermana. No sé, me hizo un lío, dijo, que me mandó cartas por Emilio, después por Jorge, tu papá, pero nunca me llegaron. Dice que las mandó por computadora. Sí, abuela, vía internet. No, nosotras siempre las mandamos vía aérea. ¿Vía qué? Decís, internet, abuela. ¿Te dio la dirección? La abuela le acercó un papelito donde había anotado concepcionnunez@hotmail.com.
No sé por qué se pone tantos apellidos esta mujer, dijo. ¿De dónde sacó ahora que se llama arroba? Capaz que algún vecino. Romina se rió. Así son las direcciones de email, abuela. Si querés, mañana le contestamos. Esta noche, el papá de Romina llegó a la oficina con el pilón de cartas que había mandado la abuela Conce. ¿Pero se puede saber por qué no me las trajiste antes? ¿No escuchaste que estaba preocupada?, la retó la abuela Teresa, que siempre pensaba en su hijo, que su hijo seguía teniendo 10 años. Te escuché, mamá, pero estuvimos una semana sin sistema. ¿Sin sistema para qué? Se nos rompió la computadora, mamá. Eso. ¿Ves? Tanta tecnología y al final las computadoras andan peor que el correo. Al día siguiente, cuando Romina llegó de la escuela, su abuela la estaba esperando para mandar la carta. Mientras ella prendía la computadora, la abuela corrió a su cuarto y volvió con un sobre cerrado que decía concepcionnunez@hotmail.com. ¿Por dónde se echa?, preguntó. Rodeando la computadora para encontrar una ranura como la de un buzón. No, abuela, así no sirve. Tenés que escribirla en el teclado. Pero yo no sé escribir a máquina, dijo la abuela desilusionada. No te preocupes, Abu. Vos me dictás y yo le escribo. Vas a ver qué rápido es. La abuela se sentó en el sillón y le dictó una carta de 5 páginas. A Romina le dolían los dedos de tanto escribir. Para colmo, la abuela corrigió uno por uno todos los acentos, las faltas de ortografía y hasta los puntos y aparte. Listo, dijo Romina, cuando la carta estuvo aprobada. En menos de 5 minutos la recibe. La abuela pasó de abrir la boca, asombrada, a caer en el sillón, desilusionada, porque creyó que al enviarla, todo lo que estaba escrito en la pantalla se había borrado para siempre. Al día siguiente, Romina encontró a su abuela sentada frente a la computadora, apagada, esperando que la carta saliera por algún lado. No sale un papel, le explicó una vez. Las cartas aparecen en la pantalla. Romina entró en su correo y efectivamente había una respuesta de su tía abuela, pero el email tenía un virus. La abuela Conce contestó, dijo, pero no lo puedo leer. Yo te dije que las letras se borraban, contestó la abuela. No se borraron, Abu, es que el mensaje de la abuela Conce tiene un virus. ¿Se enfermó? ¿Ves? Por eso no había escrito. No, Abu, la que tiene un virus es la computadora. ¿Y es contagioso?, casi gritó la abuela, alarmada. Tené cuidado, nena, no la toques. Romina intentó explicarle a su abuela cómo funcionaba Internet, cómo eran los virus y cómo llegaban los emails. Inútil, la abuela no entendía nada. Mirá, querida, dijo finalmente la abuela Teresa, la computación será muy útil, pero yo no la necesito para nada. Puedo seguir mandando mis cartas por correo, como siempre. Pero, abuela, te tenés que modernizar. Eso sí que me gustaría. Me tendría que modernizar un poco las canas, los huesos también, porque me duelen, las arrugas de la cara. ¡Qué de cosas! La abuela se reía divertida, con esa risa contagiosa que a Romina tanto le gustaba. ¿Sabes qué?, dijo de repente. No voy a mandar ninguna carta por computadora. Hace tantos años que escribo en papel que al final me gusta. ¿Qué tanto? Se va como un pedazo mío adentro del sobre. Si estoy triste, la letra me sale de una manera. Si estoy contenta, me sale de otra. Y seguro Conce se da cuenta de eso. Deja, querida, voy a seguir usando el correo. Además, el muchacho ya me conoce y no me hace hacer la cola. Cerró el sobre vía aérea y se fue para el correo. De pasada, cuando volvía, se anotó en un curso de computación. Este fue un email para la abuela de María Inés Falconi. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Tenemos que identificar cuántos personajes hay en el cuento, dónde se ubica el cuento y a través de qué acción, cuál es el motivo por el cual el cuento transcurre. ¿Qué ocurre en este cuento? ¿Qué pasa con los personajes? ¿Y por qué la abuela no entiende las diferencias tecnológicas con las que ahora se mandan los emails? Los personajes principales de esta historia están compuestos por Romina, la abuela, y la tía abuela de Romina, la abuela que ella llamaba la abuela Conce.
Este cuento está situado en Argentina a partir de después del 2001, donde muchas personas emigraron a España, de la misma manera que lo hizo la abuela Conce de Romina. Entonces, ahí tenemos la diferencia del español entre la palabra, entre el uso coloquial que se le da a la palabra email. Como por ejemplo, la gente de España a los emails le llaman Emilio. En Argentina directamente se le llama mail, se le dice mail, que es un anglicismo, es decir, una palabra prestada del idioma inglés que la utilizamos en nuestro lenguaje diario. En el cuento, la abuela de Romina no entiende el uso de la computadora. Es decir, no entiende cómo una carta a la que ella estaba acostumbrada a llevar todos los días al correo, a hablar con el chico de la ventanilla, a poner una estampilla, a enviarla en un sobre y a esperar que tardara una semana, 10 días o incluso 20 días en llegar, ¿cómo puede ser que ahora esta carta llegue tan rápido en solo 5 minutos? Eso es lo que se plantea y lo que se pregunta, de algún modo, la abuela de Romina. Entonces Romina, que es una niña de aproximadamente 10-12 años, le explica las diferencias culturales. Entre Romina y su abuela tenemos una diferencia generacional necesaria como para que la diferencia de tecnología sea considerada significativa. La diferencia que existe entre Romina y su abuela es tan grande que su abuela no puede entender por qué Romina piensa de esa manera, por qué la tecnología que Romina usa es de esa manera y por qué ya quedaron viejas las cosas que ella creía normales, creía cotidianas, como enviar la carta por correo. De todos modos, aquí, al final del cuento, el personaje de la abuela, que al principio no quería utilizar la computadora o no sabía cómo hacerlo, empieza a tener una progresión acompañada al ritmo de su nieta, de Romina, que luego finalmente termina el cuento donde su abuela, luego de volver del correo, se anota en un curso de computación. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Después de haber leído el cuento Un email para la abuela de Mariene Falconi, lo que ustedes tendrán que hacer es contarnos cuáles son las diferencias generacionales entre ustedes y sus familiares más cercanos, abuelos, padres, tíos. Muchas gracias a todos, espero que hayan disfrutado de la clase y nos vemos en el próximo video.